Bueno, en primer lugar, agradecer de nuevo al organizador, a los patrocinadores, Emilio, MITEC, la invitación a participar en el curso y a presentar este tema interesante, la inestabilidad posterior. Interesante también, como ha dicho antes Raúl, para muchos puede ser el dorado. Es una patología no muy frecuente, pero que hay que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, aunque se llame inestabilidad posterior, no es la misma entidad que la inestabilidad anterior vista al revés, sino que es una patología totalmente diferente, con su clínica, con su etiología, con su fisiopatología independiente. Por tanto, repito, definición de inestabilidad, aunque lo hemos dicho hasta la saciedad, se trata de una causa de dolor e impotencia funcional en el hombro, secundario a una subluxación o luxación sintomática de la cabeza con respecto a la glena. ¿Qué decir generalidades? Ya se ha hablado muchísimo a lo largo de la mañana. Recordad que la inestabilidad glenohumeral es la causa de inestabilidad más frecuente en el humano y que de todas las inestabilidades que se producen en el cuerpo, el 45% van a ser de hombro. Ahora, de estas inestabilidades de hombro, entre el 2 y el 10% van a ser posteriores. Seguramente, conforme vamos conociendo más esta inestabilidad posterior, la vamos diagnosticando con más frecuencia. De los mecanismos que producen la inestabilidad no me voy a parar mucho, sí que comentar únicamente el ligamento glenohumeral inferior como uno de los restrictores fundamentales, sobre todo la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior en el tema de la inestabilidad posterior. El labrum glenoideo, por supuesto, al igual que en la inestabilidad anterior, va a ser fundamental. Posiblemente esto sea de las pocas cosas que comparten las dos inestabilidades anterior y posterior, la lesión de la cápsula y la lesión del labrum. Y en cuanto a los mecanismos dinámicos de estabilidad, recordar que el músculo fundamental para la estabilización posterior es el subescapular. Por tanto, si dividimos la glena en 4 cuadrantes, en el cuadrante anterior inferior tendremos la inestabilidad anterior clásica y lo que vamos a hacer es centrarnos nosotros en el cuadrante posterior inferior, que es donde se van a producir la mayor parte de las lesiones anatomopatológicas en esta patología. En cuanto a las consideraciones anatómicas de la inestabilidad posterior, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, que la cápsula posterior no es ni tan resistente ni tan gruesa como la cápsula anterior. Y ese ligamento y esa banda posterior del ligamento glenohumeral inferior es menos resistente que la anterior. ¿Dónde tensamos este ligamento? Pues en rotación interna y abducción del brazo. Normalmente, cuando se produce la inestabilidad posterior, va a ser en una dirección hacia las 7. Dibujo que vemos en la izquierda a las 7 en un hombro derecho. El mecanismo lesional. Aquí es una de las diferencias fundamentales con la inestabilidad anterior. Normalmente el mecanismo lesional para la inestabilidad posterior va a ser el microtraumatismo. Se asocia con mucha frecuencia a las lesiones deportivas, como ha comentado Rafa, Emilio. Típicamente lesión de rugby, lesión de levantador de pesos, nadadores. ¿Y qué es lo que ocurre? Se produce una traslación de la cabeza del húmero hacia posterior que va a provocar ese traumatismo o esa lesión. También lo podemos ver asociado a traumatismos bruscos con contracción muscular intensa, como en las convulsiones, y en ocasiones también lo encontraremos asociado a una laxitud constitucional. La clínica es fundamental tenerla en cuenta para poder diagnosticarla. Normalmente lo que nos aparece es un paciente joven, deportista, con dolor en cara posterior de hombro, que ha empeorado el nivel de deporte. Es decir, tiene menos fuerza, su nivel de actividad física, su rendimiento deportivo ha empeorado, ha disminuido. En este caso se nos tienen que abrir las alarmas de todo el cuadro que hemos visto antes de lesiones del deportista. Y dentro de ellas, la inestabilidad posterior la tendremos siempre que tener en mente. Podemos encontrarlo en el contexto de una subluxación o inestabilidad franca, aunque no es lo habitual, y normalmente tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con síndromes dolorosos, no con síndromes de inestabilidad franco, con el síndrome subacromial, con la lesión del bíceps, dolores miofasciales. En cuanto a la subluxación voluntaria, que hablamos cuando el paciente produce la subluxación o el paciente es capaz de luxarse, tenemos que huir del tratamiento quirúrgico. Aquí hay que hacer una distinción.
Por un lado tenemos la subluxación voluntaria muscular o habitual, en la que el paciente es capaz, independientemente de la posición del hombro, de subluxarlo o luxarlo. En este caso normalmente se debe a una hiperlaxitud y tenemos que plantear más un tratamiento rehabilitador. Y en cambio tenemos luego la subluxación voluntaria posicional, en la que el paciente, en la posición de subluxación, la posición de provocación de flexión y rotación interna, es capaz de subluxar el hombro y volver a reducirlo cuando hace la abducción, rotación externa. En estos casos, normalmente el paciente no le resulta agradable la maniobra de provocación y en estos casos sí que estaría indicado el tratamiento quirúrgico. Aquí no hay que plantearse evitarlo. En la exploración física, lógicamente tenemos los dos hombros, lo que hemos hablado antes, siempre hay que explorar el hombro contralateral para ver el grado de estabilidad, para ver dónde le duele. Las maniobras específicas de la inestabilidad posterior, que las tenemos aquí debajo en dibujos, el jerk test y el test de Kim, en el que buscamos trasladar la cabeza hacia posterior e inferior, de tal forma que lo que hacemos es tensar la zona donde se encuentra la patología y reproducir el dolor que tiene el paciente. En cuanto al diagnóstico por imagen, la radiología simple, sobre todo la proyección axilar, va a ser útil y la tomografía computerizada. Aquí vamos a buscar las lesiones óseas, si existe una subluxación o una luxación franca, si hay un defecto óseo en la glena o en la cabeza del húmero y si existe una retroversión o una hipoplasia glenoidea. La resonancia y la artro-RM la utilizaremos para ver las lesiones de partes blandas, las lesiones capsulolabrales, la desinserción del bíceps, la lesión del manguito o la lesión del intervalo de los rotadores. Es muy importante identificar la lesión de Kim. Dentro de las lesiones anatomopatológicas que podemos ver, la lesión de Kim describió en el año 2004 una serie de tipos de lesiones del labrum. La tipo 2 es la que denominamos lesión de Kim y lo que consiste es en una desinserción de la parte más lateral del labrum. En lugar de desinsertarse, en lugar de lesionarse en la parte articular, que sería aquí, se desinserta en la parte del cuello. Por tanto, nosotros desde la articulación, en la artroscopia, no vamos a identificar esa rotura. Lo que normalmente vemos es un labrum más plano y un labrum con un cracking o con una especie de fisura. El tratamiento de inicio va a ser la rehabilitación. Tenemos que tener en cuenta que las inestabilidades posteriores normalmente es más efectivo que en la inestabilidad anterior, sobre todo si esa inestabilidad es más atraumática. Cuando son traumáticas puras, el tratamiento quirúrgico normalmente va a tener más indicación. Se basa básicamente en el fortalecimiento del subescapular, aunque hay que potenciar toda la musculatura periarticular. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico, como os he dicho hasta ahora, limitación funcional, dolor e inestabilidad en un paciente que el tratamiento rehabilitador adecuado no ha funcionado. ¿Qué peculiaridades tiene el tratamiento quirúrgico de inestabilidad posterior? Para empezar, el tratamiento de la inestabilidad posterior clásico, con técnicas abiertas, no tenía los buenos resultados que tenía el tratamiento de la inestabilidad anterior. ¿Por qué? Pues posiblemente porque la disección quirúrgica era mayor, porque no éramos capaces de identificar la patología asociada. El caso es que no hablamos del 90-95% de buenos resultados de la abierta por anterior, sino de un 30 o un 70% de fracasos. Esto ha cambiado con la cirugía artroscópica. No tenemos el patrón oro en la cirugía abierta, sino que pasa a ser la cirugía artroscópica, ya que con la cirugía artroscópica sí que se ha conseguido reducir el índice de recidivas y sí que ha mejorado el resultado de estas intervenciones. Hay que tener en cuenta también que típicamente no se asocia la rotura del manguito ni siquiera en los pacientes por encima de los 40-50 años. El tratamiento artroscópico que se propone, normalmente, Kim también en un estudio de 2004, diferente al anterior, propone una capsulolabroplastia artroscópica. Lo que se hace es una labroplastia posterior-inferior de la zona donde se produce la lesión, que busca restaurar la altura del labrum y volver a recuperar la tensión que necesita la cápsula, haciendo la aplicatura capsular posterior-inferior. Además, asocia el cierre del intervalo de los rotadores. Este cierre del intervalo de los rotadores no parece que esté tan claro. Hay algunos estudios más recientes. Provencher en 2010 hace una revisión interesante en la que pone en duda la utilidad del cierre del intervalo de los rotadores, ya que habla de mismos resultados clínicos con y sin cierre del intervalo de los rotadores, dificultad para cuantificar la lesión del intervalo cuando estamos haciendo la artroscopia
y luego un mal acceso para el ligamento coracohumeral, que es el que teóricamente en la cirugía abierta se le da más importancia a la hora de la reconstrucción y la reparación del intervalo de los rotadores. Los portales artroscópicos de la inestabilidad posterior, quedarnos con el portal posterior alterado de las 7, que es fundamental para el trabajo. El portal de las 7 es un portal algo más lateral y distal al posterior clásico, y con él lo que conseguimos es colocar los implantes en la posición correcta. Aquí vemos desde el portal posterior cómo la aguja espinal va paralela a la superficie de la glena. Si intentamos meter un anclaje desde ese, lo que haremos será lesionar el cartílago, y desde el portal de las 7 abajo vemos como tenemos buen acceso a unos 45 grados con respecto a la superficie glenoidea. En la exploración artroscópica identificaremos las lesiones del Hill-Sachs invertido del McLaughlin, la lesión de Bankart invertido, que en este caso se trata de una lesión de Bankart. Esto no es una lesión de Kim, aquí sí que tenemos una desinserción completa del labrum. Un dato técnico importante es que para despegar y para trabajar el labrum posterior inferior normalmente es más útil el portal anterior que los portales posteriores. Desde los portales posteriores normalmente lo que vamos a hacer va a ser desgarrar el labrum si intentamos despegarlo, y el acceso es normalmente más directo desde el portal anterior. Los implantes los introduciremos igual que hacemos con la inestabilidad anterior, a unos 45 grados con respecto de la glena, utilizando el portal de las 7, como hemos dicho, entre 2 y 4 implantes. Y fijaros que la posición de nuestra mano a la hora de colocar el implante es muy paralelo a la dirección de los hombros. O sea, tenemos que llevar la mano muy hacia adelante para no meternos en la superficie articular. En cuanto a la aplicatura posterior, la podemos hacer apoyada en los anclajes o sin anclajes. Es útil a veces con la cánula traccionar hacia afuera. De esta forma nos abre el espacio de la cápsula y trabajamos más cómodos. ¿Cuánto aplicar? Pues lo que hemos hablado antes, lo que ha comentado Raúl, pues no está claro. Lo que se suele decir es 1 centímetro aproximadamente. Lo que sí que está claro es que hay que aplicar de inferior a superior, de abajo hacia arriba y de lateral a medial, pero sobre todo de abajo hacia arriba, para intentar reducir el volumen capsular. En este caso, el paso lo hemos hecho apoyándonos directamente en el labrum, aunque a mí en general también me gusta más hacer la aplicatura sobre un anclaje. Siempre que haya dudas, es preferible desinsertar, meter anclaje y reanclar todo de nuevo. Porque, como hemos dicho, estas lesiones de Kim nos pueden engañar. Podemos tener un labrum que no esté suficientemente fijo y que no le solucionemos el problema al paciente. Cuando el problema no es de partes blandas, sino que se produce un defecto óseo, tenemos una serie de técnicas que podremos emplear. Como se ha hablado antes para la inestabilidad anterior, si es un defecto de glena podemos utilizar un tope óseo. Si es una retroversión glenoidea aumentada, la osteotomía glenoidea, aunque los resultados de esta cirugía no son muy buenos. En los McLaughlin mayores del 50% hablaremos de artroplastia. Si está entre el 25 y 50% hay una batería de intervenciones propuestas. Posiblemente las que más se usen, las que mejores resultados nos ofrecen, son la transposición del subescapular y la transposición de la tuberosidad menor. Si tenemos una lesión de Bennett, es decir, una calcificación del ligamento posterior inferior, lo que hacemos es una resección artroscópica de la misma. En los Hagel, es decir, las desinserciones humerales del ligamento, lo reinsertaremos en el húmero, no en la glena, lógicamente. Y si tenemos una distensión capsular, haremos la aplicatura capsular sin necesidad de hacer la labroplastia. Para concluir, recordar que la inestabilidad posterior no es lo mismo que la inestabilidad anterior, ni siquiera es lo mismo que la inestabilidad anterior dada la vuelta, mirándola desde el otro lado. Tiene una etiología diferente. Tiene el labrum que se afecta, lógicamente, ese sí que es en espejo. La incidencia es mucho menor que la inestabilidad anterior. La clínica será de dolor y no de inestabilidad o de luxación franca. La rotura del manguito habitualmente no la encontramos asociada. La rehabilitación suele tener resultados mejores y la cirugía abierta no nos ha ofrecido los buenos resultados que nos ofreció la cirugía abierta en la inestabilidad anterior. Muchas gracias por vuestra atención.